Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En un ratito les vamos a contar, negociaciones frenéticas se están desarrollando en este momento en gobierno por el salario nacional docente, en una relación muy tensa con los docentes a nivel nacional, el gobierno trabajando contra reloj por una indicación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para mejorar la propuesta inicial, que había sido muy baja. A punto de retirarse estaban ya los gremios docentes de la mesa, se estaban yendo, Capitanich los volvió a convocar y están en este momento reunidos. Y también Diego Genú les va a contar qué está pasando en la provincia de Buenos Aires, donde hoy hubo una situación escandalosa. De hecho, le pegaron a una de las principales dirigentes docentes, Mirta Petrosini, la empujaron, le pegaron una piña, creo que le robaron una cadenita, una situación de mucha tensión incluso dentro de los propios gremios docentes. ¿Es así, Diego? Una situación muy difícil, y obviamente en la provincia de Buenos Aires hoy no se llegó a nada. No se llegó a nada, se suspendió hasta mañana la reunión paritaria. Fue un hecho bastante confuso. Cuando entraba Mirta Petrosini de la FEB a la reunión, hubo algún encontronazo con algún otro sector docente también. Petrosini y la FEB radicó una denuncia, responsabilizan por eso a UDOCBA, que es otro de los gremios. No hay claridad en qué pasó. Lo concreto es que se suspendió la reunión paritaria en la provincia de Buenos Aires y al parecer había diferencias entre distintas facciones de los gremios docentes. Bueno, ahora les vamos a estar informando de todo este tema. Ahí está, pudieron sacar una foto en el momento donde era agredida Mirta Petrosini. Esto era en La Plata. La verdad, una situación muy delicada y todas las miradas puestas ahora para ver si contrarreloj en los próximos minutos cierra o no de alguna manera el gobierno algún acuerdo con los gremios docentes. Si no, ya está el ultimátum de Capitanich de que se cierra por decreto, lo cual lleva a un paro que ya anunciaron los gremios, si esto no se levanta en los próximos minutos, de 72 horas la semana próxima. Así que en un ratito vamos a estar dándole toda la información respecto a lo que está sucediendo en gobierno. También vamos a estar hablando con Eduardo Bussi, ¿por qué sigue subiendo el precio de la carne? ¿Por qué el gobierno se fue moreno y aún así se disparó entre enero y febrero el precio de la carne y el gobierno no logra contenerlo, incluso con los precios cuidados? Y vamos a hablar también, está llegando Martín Redrado, si la oposición quiere ajustar más de lo que está ajustando el gobierno, que es un poco la acusación desde la Casa Rosada. Antes de meternos en esos temas, justamente quiero hablarles de esto que se ha visto en los últimos días, ¿no? Una operación muy fuerte desde el oficialismo con un argumento que podría titularse: yo ajusto porque ustedes quieren ajustar más. Este es el primer gobierno en la historia que aplica un ajuste denunciando que la oposición quiere ajustar más y por eso aplica el ajuste. Es genial desde el punto de vista mediático, pero ridículo en términos políticos. Supongamos que fuese cierto. Supongamos que Cristina devaluó y aplica un ajuste sobre salarios, jubilaciones y el consumo con las subas de las tasas de interés para anticiparse al ajuste que en teoría en manos de la oposición sería mucho peor. Supongamos que esto es así. Igualmente, es absurdo que alguien crea que el costo político de un ajuste no lo va a pagar el gobierno de turno y que la responsabilidad va a caer en la oposición. Nunca se vio. Nunca ocurrió, ni en la historia argentina, ni en la historia mundial, que un gobierno aplique un ajuste y que el costo político lo pague la oposición. Es más, en estas situaciones, lo habitual es que la oposición denuncie el ajuste que lleva adelante el gobierno, más allá de si en privado está de acuerdo o no. Y lo habitual es también que juegue a sumarse a los reclamos de los gremios o de los sectores más afectados por la crisis para desgastar políticamente al oficialismo. Vamos con todo, hagamos demagogia. Total, el que está gobernando tiene la responsabilidad. Como tiene la responsabilidad por la inflación, tiene la responsabilidad por la devaluación y tiene la responsabilidad por el ajuste. La Casa Rosada, deslindando responsabilidades e identificando permanentemente enemigos, juega, creo yo, con fuego. El gobierno necesita hoy más que nunca, justamente para no echar más nafta al fuego, recuperar la credibilidad en la palabra oficial y en la política económica. Y para lograrlo, lo más inteligente sería llamar a un diálogo a todos los sectores, empresarios, sindicatos, dirigentes políticos, a los dirigentes rurales,
para comprometerlos a todos, por ejemplo, a cuidar los puestos de trabajo de esta economía que se está enfriando y que corre el peligro de entrar en recesión. Eso sería lo más sensato, lo más lógico, en lugar de desafiar a los políticos de la oposición a definir quién es el responsable del ajuste. O alargarse en una competencia sobre quién propone ajustar mucho, poquito o nada. Vamos, a ver, los ponemos en fila y que respondan y vemos lo que dicen y lo que hacen. Aníbal Fernández, Capitanich, Kicillof, y del otro lado ponemos a Massa y a los dirigentes de la oposición. En ese desafío, Cristina lleva todas las de perder, porque insisto, los costos políticos del ajuste siempre los pagan los gobiernos, por algo gobiernan, nunca los opositores. En Argentina y en la China, en todo caso los opositores pagarán el costo político si hacen un ajuste cuando lleguen al gobierno. Pero hay algo mucho más importante, que debería movilizar a toda la dirigencia política, incluida la oposición, que hoy prefiere balconear, mirar desde lejos la crisis económica, mientras el gobierno trata de explicar por qué está haciendo lo que siempre dijo que jamás haría. Todos, oficialismo y oposición, deberían tener en cuenta una cosa elemental, básica. Los costos reales de cualquier ajuste lo pagamos todos los ciudadanos, y en particular los trabajadores. Miren cómo está la situación en la negociación docente hasta hace una hora. Y ahora le contamos cuáles son las novedades, lo que propuso, lo que puso sobre la mesa a último momento Capitanich por orden de Cristina. El Gobierno Nacional le dio los buenos días a los gremios docentes con un ultimátum. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que se preparaba para cerrar hoy mismo y por decreto la negociación paritaria. Así, dejó entrever que la Nación no elevaría demasiado la modesta oferta que hizo para los maestros en el primer encuentro. 22% en 3 cuotas y un premio por presentismo. El paro anticipado, por supuesto que no genera el mejor ambiente de un proceso de negociación de esta naturaleza, pero advertimos que nuestra responsabilidad es generar las condiciones de negociación y en consecuencia hoy vamos a establecer una propuesta final. El gobierno de Cristina Fernández tiene como prioridad fijar los aumentos salariales para la administración pública en torno al 25%. Es la receta elegida para contener la inflación de 2014 después de la devaluación del 23 de enero. La estrategia oficial es no desgastarse en discusiones con los sindicatos y pasarle la pelota a los gobernadores, que pueden incrementar la cifra del salario inicial que fija la Nación. La Casa Rosada no quiere asumir el costo político del ajuste que promueve sobre el salario y busca responsabilizar a la oposición. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, impulsaba desde el 6 de enero en distintos medios de comunicación el adelantamiento de la discusión de paritarias. Y ahora observamos que uno de sus voceros, Ignacio de Mendiguren, plantea la postergación de las paritarias. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la posición del Frente Renovador. Los 5 gremios docentes con representación nacional ya preparan medidas de fuerza. CETERA, enrolada en la CTA oficialista de Hugo Yasky, anunció el paro nacional de 48 horas para el 5 y 6 de marzo. En las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego y Chaco, las huelgas ya comenzaron. ¿Aceptarán los maestros una reducción del salario en un contexto de inflación? ¿Cómo harán los gobernadores para encauzar las negociaciones con los docentes y evitar los paros en el arranque del ciclo lectivo? Diego Genovo, bueno, ¿cuál es la información de último momento en la negociación docente nacional? Terminó la reunión, que duró más de 4 horas y media, una reunión en el Palacio Pisurno, el Ministerio de Educación, los gremios, el gobierno y lo que vos contabas en el inicio. Al principio había ya un paro decretado de 72 horas, no solo 5 y 6 de marzo, como había planteado CETERA, sino un paro de los 5 gremios de 72 horas. En el medio, Capitanich, que iba a hacer una conferencia de prensa, levantó esa conferencia de prensa donde se suponía que iba a anunciar por decreto un aumento unilateral, y volvieron a la reunión. Ahora terminó esta reunión y hay un cuarto intermedio hasta el lunes que viene. Según nos dicen los gremios que estuvieron hasta recién en el Palacio Pisurno con Kicillof, con Capitanich, sí, con Tomada Concilioni, se levantó esta reunión y sigue la discusión el lunes, pero en principio el paro está previsto
para 5 y 6 de marzo el de Cetera. En principio no hay una oferta final, no hay cerrado un porcentaje, pero tampoco hay un aumento por decreto como anunció hoy a la mañana temprano Capitanich. Es decir, que de alguna manera el gobierno está tratando de mejorar la propuesta que hizo, muy pobre, del 22% en 3 cuotas para terminar de cobrar los primeros días de diciembre. Sí, lo que dicen es que al principio hubo una oferta que no se movía prácticamente de ese 22% y después parece ser que el gobierno ofreció algo mejor y que quedaron en seguir discutiendo. No sabemos los términos, si hubo un porcentaje, si hubo suma no remunerativa, si qué es lo que propuso el gobierno, pero sigue la discusión el lunes y hay un cuarto intermedio en la negociación. Vamos a tratar de aportar, a ver si antes de las 10 de la noche tenemos más información al respecto. Ya está con nosotros Eduardo Bussi, gracias por venir. Silvio Echegún, que es secretario general del Sindicato de Industrias de la Carne, gracias. Y José Luis Mataza, que es el secretario general el secretario general de ATE Capital, y Silvio Echegún, que es el secretario del Sindicato de la Carne. A ver, antes que nada, quiero una reflexión, ¿cómo está viendo esta situación Eduardo Bussi? Y después nos vamos a meter en la cuestión de la carne y la discusión salarial. ¿Cómo está viendo esta situación del gobierno? De alguna manera, cruzándose con la oposición, a ver quién es el responsable del ajuste. Sí, bueno, a ver, la situación salarial es absolutamente previsible y lógica. Desde el cordobazo ese policial, ¿no? Con todo respeto al verdadero cordobazo, que al fijar 8.000 pesos los laburantes policiales, era previsible que el sector docente, después los laburantes de la salud y tantos otros sectores estén en la misma puja, lo mismo que los de la actividad privada. Digo, cuando Moyano dice 30% de piso para empezar a discutir, está hablando de una absoluta lógica razonable. Nosotros somos empresarios, tenemos que pagarlo los salarios, pero hay que ponerse desde el punto de vista de los laburantes, con la inflación que ha habido, la modificación del tipo de cambio, reconocida tibiamente por Kicillof al reconocer el 3,7% en enero, lo que nos está marcando es una pauta inflacionaria superior lejos al 30%, la que dejamos atrás, que rajunió el 30%, y la que viene, que va a ser superior al 30% seguro. Por lo tanto, los laburantes tienen que pararse ahí. Digo, esa es la situación que uno ve. Ahora, el ajuste es, al decir de La Baña, retrógrado y conservador, es un rodrigazo en cuota, esto explotó, esto no es planificación, le explotó en las manos a la gente que conduce el Ministerio de Economía, que no hicieron las cosas como debían hacerlas en los distintos momentos de 2 años atrás, 4 años atrás, digo, los sinceramientos de tarifa, todo el paquete de subsidios a las clases medias altas, digo, toda una cantidad de cuestiones que se llevó un flujo de plata infinita y que se generó el ajuste que hoy están haciendo, y lo está pagando la clase laburante, y lo estamos pagando de alguna manera las pymes con una presión fiscal muy alta. Entonces, me parece que han logrado parar la tormenta del proceso de desmadre de la economía. El dólar se atenuó por medidas artificiales, porque la plata de los bancos, porque los anticipos de la cerealera, pero el problema no está resuelto. Y no está resuelto, ¿sabe por qué? Porque no hay una voluntad de reconocer que hay problema y de convocar, como bien decías en el editorial, a todos los sectores a un acuerdo de precios, salarios y de consenso amplio que signifique que todos estemos involucrados en ver cómo resolvemos el problema. Ahora vamos a hablar del precio de la carne y también si con el dólar a 8 ya los productores sojeros, los chacareros, empiezan a vender la soja que tenían en silo bolsa en los campos. Están llegando dirigentes del gremio docente nacional, que hasta hace un ratito estaban negociando en Casa de Gobierno, así que en un rato vamos a tener todas las novedades de qué pasó ahí en el Palacio Pisurno, en realidad en el Ministerio de Educación, sobre la paritaria docente a nivel nacional. Le pregunto a José Luis Mataza, que es secretario general de ATE en Capital, después de esta negociación docente, ¿se viene la negociación de los estatales? Para nosotros la negociación docente siempre marca, pero la verdad que los estatales no hay negociación. Año tras año nos enteramos por un decreto y un anuncio de la Presidencia de la Nación cuál es el aumento que vamos a recibir en cuotas,
no hay una mesa paritaria donde podamos llevar nuestra propuesta y poder discutir. Esto sucede todos los años, desde hace muchos años. Hay un convenio colectivo de trabajo, pero no nos sentamos desde ATE, no nos sentamos a discutir porque nunca se formaliza esa mesa de discusión. Igualmente yo mostraba ayer en un cuadro, lo tenemos ahí, el cuadro, que los docentes siempre han quedado, es el cuadro 1, los docentes siempre han quedado bastante atrás de la inflación, incluso por detrás del resto de los gremios estatales, como son los primeros que negocian, siempre han quedado más rezagados, y obviamente los estatales han quedado a su vez más rezagados respecto al resto de los gremios privados en los últimos años, en los últimos por lo menos 2 o 3 años. Sí, igual generalmente el porcentaje que se discute en la paritaria docente después es muy similar al que se quiere implementar en la administración pública central. Hay provincias que a su vez toman ese porcentaje. En la ciudad de Buenos Aires lo que nos van a proponer a los estatales es muy similar a lo que Capitaní le propone a los docentes. Y la pérdida del poder adquisitivo, digo, si nos remontamos a los años 2006, 2007, la verdad tendríamos que estar pidiendo casi un 80% para poder recuperar ese poder adquisitivo. Nosotros en esta paritaria queremos una mesa de discusión y estamos pidiendo el 35%. Ahora, el poder adquisitivo del trabajador estatal es mucho más. Silvio Chegún, los empleados o los trabajadores de los frigoríficos, ¿hoy están preocupados por negociar salario o por mantener puesto de trabajo? No, estamos convencidos que hay que lograr una acción conjunta. Lograr, en primer lugar, tener un precio sustentable en el consumo interno, lograr el sinceramiento dentro de la cadena cárnica, y todo esto que traiga como consecuencia un aumento salarial no inferior al 35%. No estamos pidiendo solamente el 35% porque sería irresponsable en función a los compañeros de Estancia del Sur que están parados, por ejemplo, a los compañeros de UE de Santa Fe que están parados, de una empresa brasilera que está volviendo a su país porque ya no hay negocio ni previsibilidad y porque tienen las exportaciones cerradas. Entonces, nosotros planteamos un 35% de piso, pero hay que cambiar varias situaciones. La primera situación que hay que cambiar es cómo mejoramos un eslabón dentro de la comercialización de la cadena cárnica para que el precio baje, ese precio baje a un 25% que hoy puede bajar y lograr, con las medidas que proponemos, el piso del 35% de salario. Igualmente el precio de la carne, a ver, uno veía cuál era el acuerdo de precios que había fijado Moreno en el 2008, hoy lo charlamos en la radio, el kilo de cuadrada estaba creo que 7 pesos con 50, el precio acordado por Moreno y publicitado en los supermercados con un stock reducido. Bueno, hoy ese precio, en precios cuidados, es decir, el precio acordado, no el de mercado, está en 46 pesos. Es decir, se multiplicó por 6 o 7 veces el precio de la carne en estos años de cortes populares como la cuadrada, aún dentro de los acuerdos de precios cuidados. Bien, pero hay que ver las consecuencias. El precio exacto fue 7,18 acordado por Moreno en ese momento. La acordadora por costa exactamente es el 49%, más el 5% ahora que volvieron para atrás, era 51%, menos el 5% que ahora dicen que lo subieron o no lo subieron. Correcto. Eso es el 600%. ¿Pero qué consecuencia trajo esto? Desaparecieron 130 empresas, quedaron 17.000 trabajadores en la calle, quedaron miles y miles de pequeños productores arruinados por el cierre de las exportaciones de las vacas conserva, digamos, destruyeron la previsibilidad en el tema cárnico, lo destruyeron. Digamos, y hoy este hombre vuelve de vuelta con las mismas recetas y nosotros estamos preocupados por eso, digamos, porque no entienden, y al lado de él sentado, a su derecha y a su izquierda, lo tiene Alberto Samí y a Carlos Brucese. Entonces, esto es lo que nos preocupa a los trabajadores, nos preocupa a los consumidores. Pero no me está pidiendo volver Moreno, te perdonamos. No, que Costa lo que hizo es cristalizar y terminar el trabajo de Moreno. A ver, Eduardo Bussi, ¿qué está pasando con el precio de la carne? Que se disparó incluso antes de la devaluación y más después de la devaluación del 20 de enero. Pero yo señor, no señor, Chegún me exime de describir. Los errores han sido muy diversos, pero yo señor, no señor, los productores no somos, porque acá no echan la culpa de todo. Los productores no venden la soja, los productores aumentan el precio de la carne. Por favor, el novillo desde el 2010 hasta el 2013, hasta finales del 2013, vale 10 pesos, 11 pesos, 10 pesos, 11 pesos. 3 años consecutivos, el mismo precio. A ver, veamos qué pasó con los cortes diversos y más los cortes populares, peor.
El corte de consumo popular es el que más aumentó. Entonces, 2010, 2011, 2012, 2013, el mismo precio novillo, 10 pesos, 11 pesos. Al no promover, aparecieron algunos terneritos más, pero no recuperamos las 10 millones de cabezas que necesitamos, para que entonces podamos abastecer plenamente en abundancia el mercado interno e inclusive los mercados externos, que los hay ávidos de carne argentina, que a la vez significarían dólares, y que tanto estamos buscando dólares, que con alguna medida de mayor quilaje en el sistema de matanza, significaría 1.500 millones de dólares más de ingresos de divisa, 2.000 millones de dólares más de ingresos de divisa por exportación de carne. Nosotros estábamos tercero, cuarto en el mundo como exportador de carne, ahora estamos décimo primero. Entonces, ¿qué pasa? A los argentinos les cuesta cara la carne, a los laburantes, 15.000, 17.000 puestos de trabajo perdidos. Menos en el sector frigorífico. Sí, los laburantes frigoríficos, 17.000 puestos de trabajo perdidos, ¿está? 8.000 productores desaparecidos que no pueden reponer su vaca, 140 frigoríficos cerrados, este es el saldo. Y la carne cara, aumentó en diciembre de 2013, 20% del kilo de novillo, sí, el 20% aumentó. El kilo de novillo que hacía 3 años que estaba en el mismo valor. Entonces, busquen la responsabilidad en la ganancia de determinadas cadenas, que claramente son lo que ganan, le aplican cada vez más rentabilidad que la pagan los consumidores. Ahora, el gobierno fracasó también ahí porque, yo digo, aún en el precio cuidado tuviste 600% de aumento del precio de la carne en estos 6 años. Es decir, por arriba de la inflación obviamente te llevó a la devaluación, al atraso cambiario y la inflación, pero no fue del 600% desde el 2008. Es decir, el gobierno decía que quería frenar el precio de un bien de consumo muy caro para el argentino, caro en el sentido de... Sí, muy querido por el argentino, como la carne. Y finalmente la carne aumentó muy por arriba incluso de la inflación. Y el tema es que sigue aumentando. Cuando en su momento de Ángel en el 2008 hablaba del lomo a 80 pesos. Se quedó corto. Hoy 80 pesos el lomo no lo encontrás ni por casualidad. Se quedó corto. Digamos, hoy el asado está, ¿cuánto? ¿En 60 mangos? 65, 75. Claro, 65, 75 el asado. Imagínate para el trabajador de la administración pública que en sus categorías más bajas gana 3.500 pesos de bolsillo. Imagínate esta situación, este ajuste, inflación más devaluaciones, el ajuste repercute en el bolsillo de los trabajadores. En el Estado hay sueldos de 2.000 pesos. Si vamos al Estado de las provincias encontramos sueldos de 1.100 pesos, 1.200 pesos. Pero en la Administración Pública Nacional, acá, en un ministerio a pocas cuadras de acá, hay trabajadores que ganan 3.500 pesos. Ante este ajuste, hay mucha bronca, y el paro que hacemos el 5 de marzo desde ATE va a ver un montón de trabajadores en la calle, porque nuevamente, vos hablabas antes del costo político que se paga, ahora hay un costo real, que cada vez que hay un ajuste, lo paga el bolsillo del trabajador, y esto, hay que ponerle un freno. Hay una cuestión que es el 40% total de alimentos en Argentina la venden 8 cadenas de hipermercados. Entonces, ahí tenemos uno de los grandes problemas de quiénes son los que se quedan con la rentabilidad, y una de las grandes cuestiones que el kirchnerismo nunca quiso desmontar. Crear otros modos de comercialización, vinculación de productores con consumidores. No, las concesiones fueron para los hipermercados. Y ahí están las rentabilidades de la carne, de los lácteos, de toda la cadena alimenticia que se te ocurra, pero lo más perverso es que con la historia de los precios cuidados, lo que están haciendo es promover la asistencia masiva de los consumidores a esa cadena. ¿Verdad? Se colaron. Claro, porque almacenes, autoservicios, superchinos no tienen precio cuidado. O sea, están promocionando a que vayan a los supermercados. Correcto, los almacenes de barrio, la granjita de la esquina, todo el PIB, la pyme que está en la comercialización tiene que bancárselo, y ahí el alimento es todavía más caro porque no tiene escala y qué sé yo. Por lo tanto, el gobierno, en una política nacional popular y progresista, promueve que el grueso del consumidor termine siendo a 8 cadenas de hipermercados. Haciendo fuerza a lo que dice Eduardo, para que tenga una referencia. Cuando se firmó este precio con Moreno, se firmó también los precios para el ganado en pie en ese momento, en la resolución 38. Pero fíjate, el precio de la vaca, que son los cortes populares de la carne que se utiliza, pero no se usa de mayor categoría, de la vaca, se firmó 2 pesos con 64. Hoy
vos tenés 7,40 promedio. Quiere decir que la vaca que se usa para los cortes aumentó 180%. Correcto. Y el corte aumentó 600%. Entonces, si alguien en el medio se está quedando con un pedacito. con la ganancia. Correcto. ¿Quiénes son? ¿Los frigoríficos? No son los frigoríficos. Nosotros venimos denunciando, son los 3.500 operadores que hay entre la tranquera del campo o de la feria a la salida de la puerta del frigorífico. Son 3.500 personas que compran por cuenta y orden de terceros, intermediarios que operan en el 80% del mercado del consumo, porque hay que dejar un 20% que son las empresas exportadoras que tienen otro tipo de régimen y que hoy también están afectadas por otro tipo de régimen. A ver, la pregunta es, hoy hubo una reunión en gobierno por el precio de la carne y también por precios cuidados en general. Estaban distintos sectores, no solamente estaba Fantini, del otro gremio de la carne, críticas durísimas a Guillermo Moreno. Entraba y salía Capitanich, otro funcionario, nadie dijo nada, es decir, nadie defendió a Moreno. Ahora parece que todos hacen leña del árbol caído, incluso los propios funcionarios del kirchnerismo. La pregunta es, ya está, Moreno fue, Moreno está en Italia, no sé qué estará haciendo en Roma, la estará pasando bien, mal, no importa. La pregunta es, ¿se están repitiendo para adelante los mismos errores de Moreno o ha cambiado la política para, por ejemplo, tener más carne y a un precio más accesible? Cuando Capitanich intenta retraer el precio de la carne con medidas así de voluntariado, de puro voluntarismo, a veces uno ve que está en esa cosa de relatar toda la mañana, y en realidad como políticas efectivas, acá lo que nosotros creemos que hace falta decir, bueno, a ver, vamos a hacer un plan ganadero, que haya más vaca, que haya más ternero, porque el célebre pensador Capitanich un día descubrió que con el trigo se hace harina y con la harina se hace pan. Bueno, parafraseando su capacidad analítica, podemos decir que si de la vaca nacen los terneros nacen la costeleta. El problema principal es que haya más vaca. Y para eso hay que crear condiciones de más producción, ¿no? De contener y reprimir precios de la carne, frenar exportaciones, desalentar la producción. ¿Por qué? Porque a 6 meses vista, en vez de tener más ternero y más costeleta, lo que vamos a tener es más faena de hembras preñadas de terneritos adentro de la panza. Digo, es a eso lo que nos están llevando. Por lo tanto, en el corto plazo no resuelven el problema porque no avanza sobre las rentabilidades de los sectores concentrados intermediarios, no avanza sobre eso. Digo, este es un gobierno que se ha caracterizado por arreglar con unos pocos. En la cerealera después descubrieron que tenían problemas, en los frigoríficos, grandes, en la cadena de hipermercados. Arreglar con unos pocos y con eso creen que disciplinan toda la economía. Y eso creo que es el gran error. Hay que avanzar sobre la rentabilidad de los grupos concentrados y hay que convocar a los productores a decir, bueno muchachos, ¿qué plan ganadero necesita la Argentina? De manera tal de que vuelvan a aparecer 10 millones de vacas a parir ternero y a dar más costeleta. Ahora le voy a preguntar si con este dólar a 8 empiezan a liquidar, a vender la soja que tienen guardada en silobolsas los productores sojeros, los chacareros. Pero antes mirá este informe, hay toda una pulseada económica incluso dentro del gobierno. No es lo mismo lo que piensa Scioli en términos económicos de lo que piensa Cristina, pese a que Cristina está implementando muchas de las cosas que los economistas de Scioli decían hace rato que había que implementar. A un mes de la devaluación, el gobierno argentino sigue haciendo los deberes en el frente externo, pero acumula tareas pendientes en la economía doméstica. Después del anuncio del nuevo índice de precios monitoreado por el FMI y a las puertas del acuerdo con Repsol, Axel Kicillof es optimista. El ministro de Economía se entusiasma con la posibilidad de llegar a un entendimiento con el Club de París y obtener dólares de los organismos de crédito internacionales. En la plaza local, la suba de las tasas de interés que ordenó Juan Carlos Fábrega capturó una parte de los pesos que iban al blue, pero favoreció el enfriamiento de la economía. Ahora la presión de los mercados y la oposición se incrementa detrás de un objetivo: que el gobierno achique el déficit fiscal con la reducción de subsidios. Incluso Daniel Scioli comienza a emitir mensajes a través de calificados asesores. El economista preferido del gobernador bonaerense afirmó en Plan M que es necesario recortar los subsidios, aunque en el corto plazo generen inflación. Lo que acá ha creado parte importante del déficit son las transferencias, ¿no es cierto? Son los subsidios. Los subsidios económicos a la luz, el gas.
Y sí, transporte. Subsidios algunos que tienen carácter social y que todo el mundo los va a respaldar, y subsidios que en realidad son regresivos, ¿no es cierto? En sentido regresivo, en el sentido de que benefician más al que más tiene. Las expresiones del exfuncionario del FMI no son casuales y sirven como una ayuda a memoria para un gobierno que había hecho una bandera de su rechazo a las recetas ortodoxas. Si no se hacen estos ajustes como deben hacerse, si no se, de alguna manera se disminuye esta falta de balance, si no se disminuye la diferencia entre lo que hay y lo que la gente demanda, el ajuste va a ser mucho peor. El expresidente del Banco Central durante la gestión Duhalde sinceró ayer una de las metas que persigue la Casa Rosada, después del brusco ajuste del tipo de cambio. Se devaluó para ganar competitividad. ¿Y cómo se gana competitividad? Con una devaluación que es mayor que la inflación. En otras palabras, una devaluación que supera la subida de los salarios. Porque si nosotros devaluamos 10%, subimos los salarios 10%, subimos los precios 10%, no vale la pena devaluar. Blecher habla el lenguaje de los mercados, pero además sintoniza con un sector del peronismo que considera que la senda que el kirchnerismo empezó a transitar en 2014 recién se inicia. Ahí tiene, digo, llenó un ratito información nueva sobre la negociación docente. Busi, ahí con una pulseada, ¿no? Hacia dónde va la economía. En este contexto el gobierno subió el dólar, subió las tasas de interés. ¿Ahora le conviene a los chacareros vender la soja que tenían guardado en Silo Bolsa? Usted calculaba, había, no sé, 4.000, 5.000 millones de dólares, no se sabe bien. ¿Cuánto? 3.000. La van a empezar a vender. Es decir, estamos hablando de la soja de la cosecha de pasada, la 2012-2013. La cosecha 2013-2014 empieza a levantarse ahora a fines de abril, mayo ahí empieza a venderse. Ahora ya se está levantando. El primer lote de soja ya se cosechó. Ya se cosechó. En el Chaco. Empieza a venderse en fines de marzo, abril. ¿Sabés la cantidad de gente que tiene problemas de compromiso asumido hace 6 meses cuando empezó a sembrar? A cosecha, o sea que ahora va a haber fluidez, independientemente de lo que valga el dólar. O sea, hay gente que necesita a partir de acá, de marzo, que se cosecha, a vender porque tiene que pagar, cancelar, aterrizan cheque, compromiso. Así que... Esta es la época donde se vende la cosecha y entran los dólares. A 2 semanas empieza a darse con normalidad eso. Pero ¿Hasta cuándo dura eso? Eso dura 60 días. ¿2 meses? Sí. 60 días, que es lo que lleva, tarda la cosecha, que se inicia en Formosa y termina cerca de Bahía Blanca. ¿Pero cuánto tiempo hay de venta de cosecha y de dólares, entrada de dólares? 60 a 90 días, que es lo que hay, donde se va liquidando para... Sería hasta junio, digamos, la cosa de entrada de dólares al país. Ahí hay normalidad porque hay compromisos que hay que cumplir con los proveedores, con los cerealistas, las cooperativas, ¿no? Entonces ahí no hay vuelta que darle, ahí no puede haber ninguna especulación. Pero en lo anterior tampoco había especulación. Esa cosa de este gobierno de buscar enemigos todo el tiempo es una cosa increíble. Estos van por la avenida 9 de julio a las 3 de la mañana y andan buscando un árbol para chocar. ¿Me explico? O sea, tienen esa lógica. Entonces, el problema de la economía argentina resulta que dependía de 3 o 4 mil productores sojeros, de 3 o 4 mil. Vamos a poner la cosa en su lugar. Los pequeños y medianos productores sojeros hace meses que no tienen un grano de soja. Por lo tanto, eso hay que distinguirlo. Luego, hay productores que tuvieron espalda para aguantar y no confían en el proceso económico, ven la inflación, más que una cuestión especulativa, devaluatoria, lo que están haciendo es defender su grano, porque ese es su ahorro, y es un final de cosecha. El año pasado, a esta altura, quedaba una cantidad más o menos parecida. Lo que pasa es que en el Banco Central había 38.000 millones de dólares. Y nadie se preocupaba si había un remanente de 3.000, 4.000 dólares que no liquidaban los... Basta de verso, Maxi. Acá el verso es que el problema son los ojeros, el problema es que tiene que ver que se le fueron 12.000 millones de dólares de reserva en un año. Porque el año pasado, a esta misma altura, quedaba la misma cantidad de soja. Y hace 2 años atrás, a esta misma altura, quedaba la misma cantidad de soja. ¿Por qué? Porque se llama residual de cosecha. Es lo que queda al final de un año, que lo tienen un grupo de productores grandes que puede tener capacidad, digamos, de aguantarlo, y es nada más que eso. Ahí nunca hubo una cuestión devaluatoria, especulativa, destituyente, desestabilizadora. Nos dijeron de todo, hasta que teníamos lepra, digamos. Entonces, no dejen de joder, porque el problema sojero tiene que ver con otras cuestiones y no con el problema de la economía argentina, lo tiene que buscar al interior de quienes la gestionaron. El gobierno anudó con las cerealeras, que son 5 o 6 cerealeras multinacionales que operan en todo el mundo, que las cerealeras le adelantan
los dólares, las aerolíneas tienen acceso al financiamiento internacional Sí, sí. inmediato. Sí. Cargill acá opera con Cargill Rusia, Sí. Cargill Estados Unidos, Sí. Cargill China, Sí. están en todo el mundo. Bueno, le adelanta los dólares y el gobierno les da un título a una tasa de interés elevada, a el 30% anual, en pesos, para que se va indexando los pesos que tienen hasta junio, creo que es el primer semestre. Es decir, que hacen un buen negocio las cerealeras porque están adelantando los dólares y en todo caso van a recuperar en pesos con una indexación incluso atada a la cotización del dólar. Es decir, si el dólar sube, además de cobrar la tasa de interés, van a cobrar la suba del dólar. Es decir, es un negocio financiero específico que pueden aprovechar las grandes cerealeras. Ahora, el productor sojero, que tiene que financiar ahora al 30% o más, 40, 50%, y tiene que tomar un descubierto en cuenta corriente, ¿no le conviene ahora vender lo más posible con el dólar a 8 la soja y tratar de pagar todo lo que pueda en vez de financiarse caro en el banco? El productor sojero ya tiene comprometida desde octubre, cuando empezó a sembrar, glifosato, fertilizante, combustible a cosecha. O sea que tiene que vender una porción porque está comprometida. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, ¿va a vender en tanto necesite o va a cambiar o va a cambiar un utilitario, alguna cosa? El que pueda. El productor sojero lo que va a hacer, el pequeño y mediano, tiene alto porcentaje ya comprometido. Y el que tenga espalda la va a reservar, porque no confía en este marco, porque con el olfato de perro, como decía don Humberto Volando, intuye que la economía no está en una situación estable a perpetuidad, que es una transitoria estabilidad, pero que otra vez puede haber tormenta a corto plazo. Ahora hablamos de eso, porque me preocupa el olfato de perro del cual habla Eduardo Bussi. Presten atención a esta comunicación, está en línea Sergio Romero, que es secretario general de UDA, uno de los gremios docentes nacionales, enrolado en la CGT de Antonio Caló. Estuvo hasta recién con el ministro de Educación y con Capitanich, creo, en la negociación salarial docente. Romero, buenas noches. Buenas noches, Maxi. Primero pedirle disculpas porque tenía toda la intención de ir a su programa, pero hoy fue una jornada muy extensa, 6 horas de trabajo en el ámbito del Ministerio de Educación. Bien decías, con la presencia del jefe de gabinete, del ministro de Educación y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Fue una jornada muy extensa, la verdad, muy agobiante, que recién termina. Romero, defíname por favor en 2 o 3 puntos hasta dónde llegó la negociación, ¿qué se acordó? Bueno, lo primero para nosotros lo consideramos un éxito, esto que yo le comunico. Hemos despejado por completo la posibilidad de un decreto que tanto se venía anunciando de parte del Ejecutivo Nacional, que otra vez se iba a decretar tanto como en el año 2013 y 2012, a través del decreto del salario del sector. Hemos negociado fuertemente este punto, no va a haber decreto y abrimos una nueva instancia de negociación ya para abordar de pleno la negociación en términos porcentuales para el día lunes. No obstante eso, durante la semana van a trabajar comisiones técnicas con representación de los sindicatos y del Ejecutivo a los efectos de ir perfilando la propuesta que vamos a recibir el día lunes. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Que ustedes también levantan en principio el paro previsto para 5, 6 y 7 de marzo? Así es, Maxi. Nosotros habíamos dado a conocer una medida de 5, 6 y 7 de 72 horas, pero quedan totalmente suspendidas esas medidas hasta tanto agotemos la instancia de negociación. Romero, ¿ha habido una mejora sustancial de la propuesta? Había quienes decían que el gobierno quiere llevarla ahora arriba del 30% con distintas sumas no remunerativas. Bueno, hoy no tuvimos la posibilidad, porque si no nos tendríamos que haber quedado toda la noche. Fue muy puntual la discusión del decreto, porque son tan marcadas las diferencias entre lo que había propuesto el Ejecutivo Nacional y lo que pretendíamos los gremios, que sobrevolaba la negociación la posibilidad del decreto. Entonces fue puntualmente la negociación enfocada a ese punto, Maxi. Y bueno, yo creo que ha sido todo un éxito. No va a haber decreto y se sigue negociando
las partes tendrán que hacer un esfuerzo para que el día lunes podamos definitivamente mostrarle a la sociedad que hemos podido llegar a un acuerdo. Mientras tanto, las medidas de fuerza no se van a ejecutar. Pero recuérdeme, ustedes estaban pidiendo un aumento del salario inicial del 40%. Nosotros, en el caso de los 4 gremios de la Confederación General del Trabajo, la propuesta nuestra era llevar el salario para el docente recién ingresado al Sistema Educativo Nacional a 5.500 pesos. Bueno, con la oferta que usted debe recordar del 22% más 2.000 pesos de presentismo, que de hecho lo rechazamos por completo, a nosotros nos parece un retroceso en la educación nacional que se imponga el presentismo. Había una marcada diferencia entre lo que proponíamos y lo que recibíamos como propuesta. Así que bueno, dada esa diferencia, sobrevolaba la posibilidad del decreto y bueno, haber despejado eso para nosotros es muy importante. Romero, gracias. Ahí estaba, posición, Maxi. Gracias por todo. Ahí estaba Sergio Romero, secretario general de UDA. Bueno, al parecer, claro, ellos estaban proponiendo 61% de aumento, 5.500 de salario inicial frente a los 3.416 actuales en el salario docente nacional, era 61% de aumento. El gobierno ofreció mejorar por arriba del 30%, con sumas no remunerativas, tiene que haber sido eso, para que los gremios por lo menos le den la chance de discutir hasta el lunes. Formalmente lo que dicen los gremios es un poco lo que dijo recién Romero, no dicen que el gobierno haya hecho una oferta concreta. Sí negociaron durante toda la tarde para evitar el decreto y evitar un cierre unilateral de las negociaciones, pero puede ser que quizá en lo que se esté discutiendo en la letra fina haya un porcentaje. 61% planteaban algunos gremios, otros planteaban un 42%. La última oferta del gobierno era 22% en 3 cuotas y 2.000 pesos por presentismo. Lograron desmontar la oferta del gobierno, pero no lograron generar una nueva oferta, o por lo menos el gobierno no la blanqueó o no se blanquea de esta reunión. A ver, ponemos un poquito de peronismo explícito porque tiene que ver con esto, con la discusión salarial y con quién es el responsable del ajuste. Peronismo explícito. Quiero ver a ver si se ve un poquito más para ponerse. Y claro, las escenas de peronismo explícito hay que verla, hay que meterse en la cocina de lo que está haciendo el peronismo. Hoy salió durísimo Pablo Moyano contra Felipe Solá. Sí. ¿Por qué? Porque Felipe Solá en realidad la semana pasada en este programa dijo algo que generó mucho revuelo y lo repitió después. Felipe Solá había dicho, la gente lo que quiere es conservar el empleo, está dispuesta quizás a que le bajen un poco el salario. Lo dijo la semana pasada acá, lo repitió, y Pablo Moyano, que no es Facundo Moyano, que está dentro del espacio de Massa, dijo, siento asco por los dirigentes masistas que quieren bajar los salarios. Se refería puntualmente a Felipe Solá y un poco también a de Mendiguren, pero al que apuntó sobre todo fue a Felipe Solá. Bueno, ahí hay una interna también entre los Moyano, pues Facundo Moyano, el del gremio de los peajes, el Benjamín de la familia Moyano, el más chico, está cada vez más cerca de Sergio Massa. Ya dio el salto. Es diputado nacional, ya está con Sergio Massa. Sí. Y salió Pablo Moyano, el jefe de camionero, el que maneja el gremio de Hugo Moyano, a decir que le daba asco uno de los principales dirigentes del masismo. Sí, y en un momento en que Camioneros está con protestas fuertes también frente a la fábrica de Siderar y también reclamando aumento de sueldo, Camioneros salió a la calle otra vez y una diferencia con su hermano Facundo muy clara que dejó hoy Pablo. ¿Qué se está discutiendo? A ver, le pregunto a los dos sindicalistas, le pregunto a José Luis Mataza. Hoy se discute, obviamente nadie imagina, hoy los recortes de sueldo no son en la vieja usanza, digamos, como en la época de la Alianza, te recorto 10% nominal de sueldo. Jamás se podría imponer eso con una inflación del 30%. Ahora, hoy ajuste de sueldo, ¿cómo lo entienden ustedes? No, el ajuste, primero la verdad que a Solá lo invitaríamos que venga a las asambleas, antes de afirmar que los trabajadores nos bancamos no tener aumento para tener la fuente laboral. La verdad que no es así, digo, tendría que participar más de la asamblea de los trabajadores. Hoy ajuste es estar por debajo de la inflación. El ajuste tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la devaluación, tiene que ver con todos estos aumentos por decreto, que en los últimos años siempre fueron por debajo de la inflación, es la pérdida del poder adquisitivo. Ahora nos despertamos este enero con esta devaluación. Ahora, la inflación, digo, Maxi, viene hace más de un año. La mini devaluación
que acá todo el mundo dice que no está la economía dolarizada. Ahora, aumenta el dólar, aumentan los precios. O sea, hubo una mini devaluación. Se manifiesta con los porcentajes en el mes de enero, repercute en el bolsillo de los trabajadores. Es la pérdida del poder adquisitivo nuestro desde hace muchos años, con lo que nosotros determinamos que esto es un ajuste. Y el ajuste repercute en nosotros siempre. Silvio Chahum, del Sindicato de la Carne. No, el ajuste es claro, el ajuste es que el secretario de Comercio no te libere las exportaciones y te suspendan trabajadores o estén en garantía horaria. No, el ajuste es que vos consigas un 35% de aumento y no generes expectativas y corrijas la deficiencia que hay en la cadena cárnica. Ajuste, digamos, no te sirve nada conseguir un 35, un 45% de aumento si los déficits dentro de nuestra actividad siguen siendo los mismos y los vicios siguen siendo los mismos. Porque conseguís 35 y todo te aumenta el 60, como pasa en el caso que decíamos recién, digamos, del aumento de los cortes populares, se evalúa automáticamente. Nosotros necesitamos un 35% de aumento de piso, necesitamos que se liberen las exportaciones, que deje de pisar los ROE y que permita la exportación llegar al 10% de exportaciones, por lo menos este año, que permita por lo menos en lo que hace a la exportación bajar las retenciones un 10% para que nuestros compañeros sigan teniendo trabajo, permitir y que tomen y que agarren el gato como corresponde, que son los 3.500 intermediarios que perjudican en el consumo interno, conjuntamente con los supermercados, el precio final de la carne, que nos están robando a todos los argentinos, no solamente a los trabajadores, sino a todos los argentinos, que nadie lo quiere hacer, porque todos hablan de si hay que aumentar el precio de faena, es verdad, hay que aumentar 30 kilos, hay que aumentarlo, es verdad, pero podemos aumentar 30 kilos de faena, pero la realidad es que si seguimos teniendo esta gente anónima que está en el medio, y nadie, porque yo hoy preguntaba en una radio y le decía, ¿por qué no le preguntan a Alberto o le preguntan a Brucese? ¿Qué Alberto? Alberto Samí y Carlos Brucese. ¿Cómo hay que afectar en el consumo interno? ¿Quiénes son los 3.000? Nadie te dice, tenemos... Usted dice hay 3.000 empresarios ahí. No, hay 3.500 personas que figuran como monotributistas, que trabajan en el circuito de la cadena de comercialización. Y que se quedan con... Que se quedan con la parte más jugosa, del precio de la carne. Entre el 10, el 15 y el 25% de la utilidad de la venta final de la carne, y se quedan con un peso 50 de recupero en negro del total del kilo del animal. Entonces, ganan fortuna, ganan fortuna, el trabajador no gana, los consumidores no pueden comprar la carne y la actividad está destruida. A ver, ahora les voy a contar cómo fue el anuncio de hoy de Kicillof de que se le va a pagar 5.000 millones de dólares a Repsol por la expropiación de YPF, si es mucho, es poco, si es un precio justo. Pero Eduardo Bussi había dejado picando que el productor sojero, el chacarero, todavía no avisora que esta sea una situación de estabilidad, que están pensando que cuando se terminen los dólares que se liquidan de esta cosecha, junio o julio, puede volver nuevamente la corrida al dólar, o que el gobierno le va a dificultar defender el dólar a 8. Los 3.000 millones que pusieron los bancos. Este veranito de ingreso de divisa, si no es de divisa de la soja, de la cosecha, el Mundial de Fútbol, ¿no? ¿Y después qué? Porque ese esquema se agota, en consecuencia empieza otra vez el drenaje del Banco Central, no hay inversión externa en este escenario, acá o hay exportación o no hay ingreso de divisa. Cuando se vaya atenuando el tema de la soja, porque el que estaba obligado a vender, vendió, y el que puede retener, retiene, porque no confía, porque, bueno, y transitamos el Mundial de Fútbol, y ojalá que nos vaya muy bien, pero, ese va a ser después por lo menos a la final. Por lo menos que lleguemos a disputar ahí, sí. Los cuartos de final, la final. Por lo menos la final. No, esto sería maravilloso. Sí. Entonces, macanudo, con toda la alegría que nos merecemos los argentinos, pero después del Mundial, hay vida después del Mundial, y hay vida después de la soja. Hay una vida hay una realidad que deben tomar nota, ese fenomenal flujo de recursos a las tarifas públicas, al transporte, digamos, a una cantidad de cuestiones. Los subsidios, los subsidios económicos. El paquete de subsidios son muchos miles 130.000 millones de pesos. Entonces, en algún momento hay que sincerar estas cosas y aceptar una suba salarial, un aumento salarial acorde
a lo que la realidad indica. Ahora, ¿cómo ve la oposición? Yo decía la oposición... El ajuste no puede ser, la variable de ajuste no puede ser 22% de los laburantes. ¿Sabe por qué? Nosotros somos empresarios, pagamos los sueldos, pero los laburantes son nuestro mercado interno. ¿Estamos? O sea, nosotros tenemos, la soja es el producto de exportación, pero la hierba, la carne mayoritariamente, la leche, todos los productos de economía regionales, las frutas, hortalizas y demás, tienen que ver con nuestro mercado interno. A los productores nos va a ir mejor en tanto fortalezcamos el mercado interno, no, ajustemos el salario de los laburantes. Ahora, ¿cómo está viendo la oposición? Porque yo decía, es un poco ridículo que el gobierno toma medidas de factura clásica ortodoxa, algunas que eran necesarias porque no tenía otra. Estaba en ese aspecto, estás perdiendo 13.000 millones de dólares el año pasado de reserva, bueno, no te queda otra de subir el dólar y subir las tasas de interés para que no vayan a correr al dólar. Es más, el año pasado tendría que haber subido las tasas de interés para que no corran al dólar, porque si no premiaste la dolarización al que se fue al dólar y castigabas al que se quedaba en pesos. Ahora, ¿qué hace la oposición? La oposición, como decía yo, también está balconeando. Es decir, es ridículo pensar que el gobierno va a tomar estas medidas y va a creer que el costo político lo va a tener que pagar la oposición. Nunca existió en la vida argentina y tampoco en otros países. Ahora, ¿la oposición no debiera también comprometerse de alguna manera un poco más con algún proyecto concreto, algún programa, algo? Porque si no da la sensación de que están todos cruzados de brazos viendo cómo se cae a pedazos la estantería. Yo lo que veo es que hay iniciativa. O sea, uno lo ve a Sergio Massa hablando de la agenda cotidiana y Gerardo Morales, el jueves en el Salón Azul del Senado, convocó a lo más diverso. A lo más diverso. Yo estoy en un panel con Pablito Micheli de la CTA, con Hugo Moyano de la CGT y con Héctor Méndez de la UIA. Y quien te habla representando a los agrarios. Entonces, el título de lo que convoca el bloque de senadores radicales es la devaluación y la inflación. Son dos grandes temas que toman... ahí falta un kirchnerista, Desde el punto de vista... Bueno, yo no lo organicé, estoy no, bien, yo estoy lo más diverso. Lo más diverso de la oposición, falta un kirchnerista. Estoy pasando el chivo, digamos, ¿no? Sí. Y me parece que esa iniciativa de poner en discusión, hacer visible, es lo que la oposición tiene que hacer, porque no tiene la lapicera la oposición. No le pidamos que haga los decretos que no pueden hacer. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es debate, plan y poner la agenda, y no ir corriendo detrás de la agenda que pone el gobierno, porque si no, capitaní toda la mañana, y ahora con menos frecuencia, en la cadena nacional, la presidenta. Entonces me parece que el rol de la oposición es poner la agenda de las cosas que hay que discutir en serio, y fuera de las especulaciones electorales, digo, lo que le está pasando a la gente, ese debe ser el rol de la oposición. Sería interesante también que convocara, ahí le hacemos la sugerencia al senador Gerardo Morales, que convoque también a un kirchnerista. Es decir, en el debate de los economistas, Peirano, Pratgay, Redrado, González Fra, que ponga también un kirchnerista, porque la idea es encontrar espacios donde todos, después si el gobierno acepta o no acepta la propuesta, será problema del gobierno. Pero creo que es un momento, en este caso, de tratar de coordinar expectativas entre todos. Eso es un tema cierto, opinable, digo, ahora, ¿qué está haciendo, qué hizo Sergio Massa en materia agropecuaria, que es lo que me toca? Sí. Puso un proyecto sobre el tema de retenciones. Así, cómo disminuir, cómo segmentar, digamos. ¿Qué hace Gerardo Morales? Ahora, la semana que viene, el bloque de la Unión Cívica Radical nos está invitando a las entidades de productores. ¿Qué hacen los senadores radicales? Ponen un ámbito de discusión, digamos, amplia, muy diversa, no sé si hay kirchneristas, sinceramente no recuerdo, hay varios bloques, pero uno donde pone a las dos centrales de trabajadores, a la Unión Industrial y a los productores. Le digo para que no se haga grandes expectativas, en esta situación económica, tocar las retenciones de la soja no lo haría nadie, ni los que están hoy en el gobierno, ni los que están en la oposición, es decir, se pueden tocar y bajar las retenciones, no sé, para la fruta, para la carne, para el trigo, que es poco en términos de recaudación. Ahora, la necesidad que tiene de fondo el Estado, es imposible hoy, en esta situación, tocar el 35% de la soja. Somos conscientes, por lo tanto... Todo lo que le digan desde la oposición, sí, nosotros la vamos a bajar y todo, que nosotros si tuvieran esta misma situación, no la tocarían. Segmentar y tratar a los productores más chicos de manera distinta. Y hay ahora otros que podrán tener espalda para aguantar y esperar más tiempo. Digamos, eso en cuanto a retenciones. Maxi, más allá que no está en el ADN del kirchnerismo, vos lo planteaste en tu informe al principio, el gobierno tendría que llamar
a esa multisectorial, a todos los actores sociales, empresarios, sindicalistas y a todos, de las 5 centrales sindicales, a todos los empresarios, a los actores sociales, para discutir, porque estamos en una crisis. Ahora, la verdad que me parece que no está en el ADN del kirchnerismo reconocer esto y llamar a una mesa para que todos podamos aportar propuestas, porque propuestas hay en todos lados. Ahora, me parece que la responsabilidad del gobierno es tratar de tomar todas esas propuestas y ver cómo salimos entre todos. No lo quieren hacer, ese es el problema. Hoy el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció un acuerdo con Repsol YPF. Se le paga a la empresa petrolera española una indemnización por la expropiación en abril del 2012 de YPF, se reestatizó YPF, así el anuncio Kicillof. En realidad hoy estuvo la aprobación del Consejo de Administración en España de Repsol y eso le permitió al ministro de Economía hacer este anuncio. En el día de la fecha, Repsol, y lo acaba de confirmar con un comunicado, en su Consejo de Administración aprobó el texto de un acuerdo de solución amigable y avenimiento de expropiación con el gobierno argentino. Hoy lo aprobó su directorio, ¿no? Su Consejo de Administración, pero va a tener que ser ratificado por la Junta de Accionistas, que ocurrirá a fines de marzo, probablemente, y también por el Honorable Congreso de la Nación Argentina. Repsol acepta por todo concepto recibir un pago equivalente en 5.000 millones de dólares estadounidenses, pero pagaderos no en efectivo, como dicta la ley de expropiación, sino que a su conformidad esto va a ser pagadero en títulos soberanos, en bonos soberanos, como compensación por la expropiación. Bueno, ahí está el anuncio de Kicillof. ¿Qué es exactamente? El gobierno argentino le va a pagar 5.000 millones de dólares en bonos, algunos que están en el mercado, pero la mayor parte de un bono que se va a llamar bono Bonar 2024, que vence en el año 2024 por 3.250 millones de dólares. El resto con bonos que ya existen y que el gobierno tiene en cartera, el Bonar 10 o el Discount 33. La idea es la siguiente, que Repsol recibe esos bonos y seguramente los va a vender en el plazo de un año. Es decir, Repsol no quiere bono del Estado argentino, lo que quiere es guita en efectivo, cash. Pero el gobierno hoy no tiene para sacar de las reservas y pagarle la guita en efectivo. Entonces emite esos bonos, se compromete a pagarlos de acá a 10 años, el que venga en el 2014 va a tener que pagar los principales vencimientos de esos bonos, pero Repsol puede venderlos, esos bonos en el mercado, y hacerse de unos 5.000 millones de dólares. Para eso, si la cotización de los bonos está por debajo, si venden los bonos que se les entregan y no llegan a juntar 4.670 millones de dólares, casi 5.000 millones, con la venta de esos bonos, el Estado argentino se compromete a entregarle otros 1.000 millones de dólares en bonos para que, vendiendo eso, puedan llegar por lo menos a casi 5.000 millones. Y Repsol lo que dice es que cuando ellos puedan cobrar 5.000 millones, ya sea que esperen el vencimiento de los bonos o los vendan en el mercado, ellos se dan por pagado y chao. Se caen todos los litigios que hay contra YPF. Quieren dos garantías importantes. Una es una ley del Congreso, que va a tener que enviar el gobierno para emitir los nuevos bonos y además para autorizar la aprobación del pago de esta indemnización. Y después tienen una garantía que es que si Argentina entra en default, de nuevo en cesación de pago, esos bonos tienen un privilegio de pago. Es decir, se acelera el pago de esos bonos y Argentina tiene que comprometerse a ponerle 5.000 millones de dólares a Repsol. ¿Es un buen o mal acuerdo? Me parece que a esta altura el gobierno necesitaba cerrar esto a como dé lugar. No es lo que pretendía en un momento Repsol, que hablaba de 10.000 millones de dólares en una posición de máxima, no es lo que pretendía el gobierno, que en un momento habló de no pagar nada o de pagar 1.500 millones de dólares. Y el gobierno de esta manera está dando un primer paso para tratar, vía recomponer relaciones con Washington, acuerdo con el FMI, tocar la puerta en el Club de París para ver si renegocia esa deuda, ver si, tratando de cerrar el frente externo, logra nuevo financiamiento externo, internacional, dólares financieros que ingresen a la Argentina, ya sea en inversiones, en apuestas directas en el sector energético, asociaciones con YPF, que ahora va a poder hacer asociaciones con petroleras porque si no lo tenía vedado por las amenazas de Repsol de hacer juicios, y fundamentalmente el gobierno salir a tomar deuda.
necesita dólares frescos, y los dólares no pueden venir solo de los chacareros, de los ojeros que Bussi representa, entre otros dirigentes rurales, sino que también necesita los dólares financieros. ¿Cómo están viendo este anuncio que hizo hoy Eduardo Bussi? Yo lo veía recién ahí en el monitor, digo, me parece, ¿será el mismo muchacho que en el 2012 dijo que le iban a cobrar hasta los daños ambientales a Repsol? ¿No? Fíjate vos, por eso que se banca en el Fondo Monetario, ofrecimiento al Club de París o inicio de negociaciones, le pagamos a Repsol, porque Repsol no es solamente un problema de litigar a la Argentina y de cuestionamiento de tipo legal, es también un obstáculo muy importante, de altísima incidencia, digamos, sobre los financiamientos externos, los bancos mundiales, etcétera, etcétera. De tal manera que, como cosa vedere de Sancho, ¿no? O sea, hace 1 año y medio atrás le íbamos a cobrar hasta los daños ambientales, y ahora decimos, bueno, acá le pagamos a cash y le vamos a cagar a billetazos, de tal manera que se habilite la plata de afuera. Y me parece que el problema es cómo promovemos más producción de grano, de industria, de todo, de tal modo que la Argentina pueda ser mayor exportadora, genere más empleo. Digo, le hemos errado muy feo para estar otra vez dependiendo de la misma cosa que dependíamos en los 90, después de rifar todas las empresas del Estado. O sea, se rifaron todas las empresas del Estado y terminaron trayendo plata de afuera. Ahora hemos rifado cosechas, una cantidad de cosas, perdido oportunidades, y otra vez volvemos a la receta de traer plata de afuera. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. Diego, un dato final, casi escena de peronismo explícito. ¿Qué pasó en el Senado de la provincia de Buenos Aires? Al final, Bernie no renuncia por un día. Hoy me lo dijo en la radio, me dijo, no, esto fue una difamación, yo nunca pensé en renunciar a ser secretario de Seguridad por un día para ir al Senado bonaerense. Lo que sucedió es que el masismo sumó un nuevo senador que era el que había entrado en reemplazo de Sergio Berni, y con eso el masismo tenía la mayoría en el Senado, estaban 21-20 a favor del masismo. Finalmente estas dos personas, Mario Ishi y Mónica Macha, dos senadores que, bueno, Ishi es más conocido. Lo tenemos de protagónico últimamente a Ishi, ¿eh? Tiene un papel importante. Al viento. Formaron un interbloque con el kirchnerismo. Él estaba muy enfrentado con Scioli. Hasta hace poco decía, se le debe caer la cara de vergüenza. Hoy cerró con el sciolismo y con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires para evitar que Sergio Berni renuncie, y lo anunció Mariotto. Recuperamos la primera minoría, pero muy justa, ¿no? En el Senado bonaerense, 21 del oficialismo, sciolismo, kirchnerismo, y 20 del Frente Renovador, con este pase de un senador que hasta hace poco tenía un proyecto... Es decir, con dos senadores, la senadora de Nuevo Encuentro, la esposa de Martín Sabatella, Mónica Macha. Y con el senador Mario Ishi. Sí. Y un senador que se pasó al masismo y que tenía, como dice el kirchnerismo entre sus proyectos, un proyecto para castigar a los que se fueran del bloque. Bueno, se fue del bloque ahora y se pasó al masismo. Escena de peronismo explícito a full, Ishi que tira pirotecnia verbal para un lado, para otro, nadie sabe para dónde va. Si para Massa, si para Scioli. Va y viene, va y viene. Después la cabecea, pero siempre va para su propio equipo, Siempre mete en los goles de palomita Ishi. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26.